A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Sobre qué se construye realmente la iglesia? ¿Sobre una persona? ¿Sobre un hombre? ¿O sobre una idea divina? Hoy vamos a explorar la afirmación de que Pedro fue el primer papa, una creencia que según el texto que estamos analizando es la piedra angular de toda una fe milenaria. Y para meternos de lleno en esto, el texto nos lanza la pregunta que, bueno, lo inicia todo. ¿Fue el apóstol Pedro de verdad el primer papa? Muy bien, vamos por partes. Para empezar, el texto nos invita a examinar la base, el cimiento sobre el que descansa toda la estructura. Vayamos a la afirmación fundamental del catolicismo. O sea, la creencia central es esta, que Cristo mismo designó a Pedro como el primer papa. Y según esta doctrina, Pedro no solo fue el primero, sino que sirvió en Roma por 25 años, dando inicio a una cadena de sucesión que, se dice, llega sin interrupciones hasta nuestros días. Esto, según la fuente, no es solo una idea más, es el pilar maestro de toda la institución. Y ahora sí, nos metemos en el corazón del argumento del texto, la interpretación de unas pocas pero muy cruciales palabras. Todo, absolutamente todo, parece girar en torno a la famosa declaración de Cristo sobre la roca. El versículo del que hablamos es, claro, Mateo 16:18. Ahí es donde Cristo le dice a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Estas son, precisamente, las palabras que se usan como la base de la autoridad papal. Ahora, aquí es donde la cosa se pone, digamos, técnica y súper interesante. El análisis del texto se enfoca en una distinción lingüística clave. En el griego original no se usa la misma palabra dos veces, se usan dos diferentes. Petros, que vendría a ser una piedra, algo que puedes levantar, y Petra, que se refiere a una masa de roca, una montaña, un cimiento inamovible. Una diferencia sutil, pero que para el argumento es crucial. Y aquí es donde esa diferencia encaja. La roca fundamental, la Petra inamovible, no sería Pedro, el Petros, la piedra pequeña, sino la verdad monumental que él acababa de confesar. Tú eres el Cristo. Según esta lectura, la Iglesia no se funda sobre la persona de Pedro, sino sobre la revelación de quién es Cristo. Y el texto argumenta que esta idea no es aislada, para nada. De hecho, parece resonar en todo el Nuevo Testamento. El mismo Pedro, por ejemplo, se refiere a Cristo como la piedra angular. También se nos dice que la salvación solo se encuentra en su nombre, y el apóstol Pablo es súper enfático. No hay otro fundamento que Jesucristo. El patrón, según este análisis, es bastante claro. Ok, ya vimos la parte de los textos. Pero, ¿qué pasa si hacemos una comparación directa? ¿Se parece el Pedro que nos muestra la Biblia a la figura del Papa como la conocemos hoy? Bueno, el texto nos pone sobre la mesa 4 contrastes que son bastante llamativos. Primero, Pedro estaba casado. El papado exige el celibato. Segundo, Pedro rechazó que se arrodillaran ante él, mientras que el papado acepta la veneración. También se argumenta que Pedro siempre puso la escritura por encima de la tradición. Y finalmente, no buscaba honores terrenales como una corona. Estas diferencias, para la fuente, son fundamentales. Pero, a ver, ¿y su relación con los otros apóstoles? Si Pedro era el líder supremo, el jefe, ¿actuaba como tal? El texto nos invita ahora a explorar un poco la dinámica de ese grupo. La fuente aquí destaca las palabras del mismo Jesús, quien les advirtió a sus seguidores: «Entre vosotros no será así». El modelo de liderazgo que se presenta aquí no es de dominio, no es una jerarquía, sino de servicio mutuo, de igualdad. Y este punto es fascinante. El texto señala que, tiempo después de la declaración de la roca, los apóstoles seguirán preguntándose entre ellos ¿quién es el mayor? Esta pregunta, según el análisis, no tendría ningún sentido si todos ya tuvieran claro que Pedro había sido nombrado en líder. Sugiere que esa idea simplemente no estaba en sus mentes. Y si quedaba alguna duda, quizás este sea el ejemplo más contundente. El apóstol Pablo cuenta que confrontó a Pedro públicamente diciendo: «Le resistí cara a cara, porque era de condenar». El texto usa este momento para argumentar que si Pedro fuera visto como un líder infalible e incuestionable, una confrontación así, tan directa y pública, sería, impensable. Bueno, ya vimos el análisis de los textos, la comparación de las figuras. Ahora la argumentación da un giro y se va a lo histórico. Específicamente se enfoca en esa afirmación de que Pedro tuvo un pontificado de 25 años en la ciudad de Roma. Aquí el texto pone en duda la cronología tradicional. A ver, se dice que el papado de Pedro en Roma comenzó en el 41 después de Cristo. Sin embargo, otros textos bíblicos lo ubican en Jerusalén y Antioquía durante esos años.
Pero quizá lo más llamativo es que en el año 58 Pablo escribe su famosa carta a la iglesia en Roma. En ella saluda a 27 personas por su nombre, pero a Pedro ni lo menciona. Para el autor, estas ausencias en el registro son muy significativas. Así que, después de este recorrido, todos los argumentos, los textuales, los personales y los históricos que presenta la fuente parecen converger en una sola conclusión. La conclusión del texto es bastante directa. Pedro fue, sin duda, un apóstol importantísimo, una columna de la iglesia primitiva, pero no un papa en el sentido en que se entiende ese cargo hoy, y, por lo tanto, que ese oficio no fue instituido por Cristo. Y con esa conclusión, el análisis nos deja flotando una última pregunta, una que resuena mucho más allá de estas páginas. Si el origen no fue este, entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de uno de los oficios más poderosos e influyentes del mundo?